ricos tienen más dinero, ellos le darán a los pobres. No. Sí, esa es la idea. Y entonces la copita que la llenas más, eventualmente le cae a las de abajo. Eso fue lo que es la dije. idea Eso de fue lo que trickle dije. down. ¿Tú creías que eso era trickle down economics? Y eso es trickle down economics. A ver, entonces explícanos. Trickle down economics es precisamente la idea de creer. Es la idea generalizada de que no hay que aspirar a un bienestar compartido, a una prosperidad compartida. Que más bien los problemas se resuelven si tienes una mayor capacidad y una mayor generación de ingreso, y que eso indirectamente, a partir de generación de empleo, etcétera, 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 va a empezar a aumentar las condiciones de vida generalizadas de las personas. Esa es la teoría. Y ese es tu planteamiento. No, eso no es trickle down economics. Sí. No, trickle down economics es de que los ricos se queden con su dinero. Que estás defendiendo, pero eso es trickle down economics. No, viejo, trickle down, de veras, puedes buscar en Google qué es trickle down economics y es promover que los ricos se queden con dinero porque les caerá los restos a la gente pobre. Esa es la idea de trickle down. Y si redujera todo tu planteamiento en una frase, es precisamente lo que estás diciendo. Eso no estoy diciendo yo. Si tú pudieras reducir mi pensamiento en una frase, Jera, es... Entonces, evidentemente, no, Jera, yo nunca dije que el rico tiene la misión de darle al pobre. Yo dije que el pobre tiene el derecho mayor crecimiento de rico. deriva en que los pobres tengan más. Eso es no, Jera, Jera, es que yo no dije eso. O sea, a ver, si yo pudiera resumir en una frase, lo que estoy diciendo es que la gente tiene derecho a producir riqueza. Todos tenemos derecho a producir riqueza y que esa riqueza nos pertenezca. Esa es mi idea. Que tú me quieras poner en mi boca una idea que yo no defiendo, que es esa. Wow. Precisamente yo no te estoy metiendo ideas que no defiendes, ¿Cómo vas a tener un trickle down economics si no permitas que todos generen riqueza? Es que yo no quiero un trickle down economics. Yo quiero que todo el... trickle down, de que todas las personas generen riqueza les mejor. A ver, ¿qué significa trickle down en español? A ver, tradúceme trickle down. O sea, ves, ni siquiera estás entendiendo el concepto. Te lo acabo de explicar. Te estoy literalmente diciendo la palabra. Otra vez, mira. Te estás diciendo la palabra que tú dices, Vera. No estás entendiendo el concepto que dices. Literalmente, lo que acabas de decir es trickle down economics. Y no entiendes que lo que estás postulando es trickle down economics. Y tu disque argumento, tu headline es simplemente, sí, quiero que las personas tengan el derecho a producir. Y derivado que tengan el derecho a producir, sin importar la desigualdad, algunos van a tener más, pero también esa producción se va a ver reflejada en que otras personas que tienen menos ingresos vayan generando más. Eso es un poco tu lógica, ¿no? Ok, a ver, dime cuál sería. A ver, Jera. Entonces, ¿qué sería de malo en ese mundo horrible en el que todos pueden producir más? A ver, ¿cuál es el problema? A ver, va la desigualdad. ¿Y qué lleva la desigualdad ahí? Generar más pobreza. Te lo acabo de decir. ¿Cómo genera más pobreza? Si yo produzco mi propia riqueza. Qué bueno. Es que acabas de... Estuvimos aquí una hora para que dijeras, no entiendo cómo la desigualdad genera pobreza, aunque te lo expliqué al principio. Y tú te la pasaste toda la hora diciéndome que la desigualdad genera pobreza sin proceder a decirme por qué. Solo me dices, es que si alguien es rico, el otro no va a tener. Las herencias, por ejemplo, una de las maneras en las que la desigualdad genera pobreza. Cuando esta persona que ya está en una posición, vamos a decirlo, de delantera, hereda y va generando más riqueza, de entrada hay que entender que la va generando a mayor escala, ¿no? Va generando a mayor escala, va produciendo a mayor escala. Y hereda menos personas, generalmente, porque tiende a ser, estamos hablando de datos duros, la gente rica tiende a tener menos hijos que la gente pobre. Entonces, no estás teniendo una prosperidad compartida, porque entonces, en ese punto, vamos a la siguiente generación. Estas personas van creciendo acá, tuvieron más oportunidades, estudiaron en una mejor escuela, estudiaron en una universidad privada, se fueron a estudiar al extranjero, tuvieron conexiones dentro de la escuela privada, firmaron un contrato con gobierno porque probablemente conocieron al hijo de un político. Todas las dimes y diretes que tú crees que no importan en economía, pero que importan muchísimo. Y van generando más. Estas personas, en cambio, ¿qué? Su prosperidad, que es prácticamente nula, se divide en más personas. Y estas personas estudian, si es que estudian, en una escuela rural, que no tienen la misma infraestructura. No pueden emigrar a la ciudad porque tienen que cuidar de la familia, porque muy probablemente, como es común en México, las personas pobres tienen mayor tendencia a tener diabetes por la mala alimentación. Ahí va un gasto médico incluido. Y todo eso, ¿qué genera? Que a largo plazo, a medida que van aumentando las generaciones, estos se vayan estancando aquí.
se vayan estancando aquí. Quizá crezcan y quizá uno le pega la lotería, quizá uno descubre que abajo de su casa había una mina de oro, coincidencias de la vida, y sube mucho. Pero no va a llegar a este nivel. Y eso va derivando en más pobreza. ¿Por qué? Porque otra vez, tú quizá no lo estás entendiendo, pero en esta misma medida los precios van aumentando. Los precios de la canasta básica, los precios de la medicina. Entonces, estas personas, en términos reales, su poder de compra es prácticamente el mismo, pero estas personas no. Y el hecho de que entiendas eso y cómo la desigualdad deriva en pobreza ya me da una idea generalizada. Es que todo eso lo entendí perfectamente, Vera. Todo eso lo entendí perfectamente, solo que tú contaste ahí dos falacias que no estás entendiendo que yo estoy en contra. La primera me estás diciendo solo, a ver, me contaste todo el argumento y me lo memoricé. ¿Y por qué me lo memoricé? Te lo digo aquí con las notas. Primero me comentas que estas personas que son ricas, que van a un colegio fifí y hacen contactos, y con estos contactos consiguen contratos del gobierno. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos plenamente de acuerdo en eso, ¿verdad, Gerardo? Vamos a tener rigor. Otra vez. No, a ver, Gerardo, estamos de acuerdo que tú dijiste que la gente rica... Y estás mintiendo. No, tú misma dijiste eso. A ver, tú mismo dijiste eso. Dije un colegio privado. Por eso, a ver, perdón por las palabras. Un colegio privado consigue contactos. Claridad. ¿Entendiste la idea, Gerardo? En un colegio consiguen contactos que en la adultez les ayudan a conseguir un contrato del Estado millonario. ¿Estamos de acuerdo que tú dijiste esa idea? Dije, o de alguna conexión privada. Fenomenal, Gerardo, fenomenal. Sin embargo, quiero que veamos una realidad en México. La mayoría de gente estúpidamente rica en México se ha hecho rica de dos maneras. La primera es con contratos del Estado, y el mejor ejemplo es que Carlos Slim duplicó su fortuna en este sexenio con contratos millonarios. Esa es la manera en la que te haces rico. Slim se hizo rico precisamente porque consigue Telmex de remate. Herencia. Slim era rico. Sí, pero lo consigue porque el Estado, que él es cuate con el gobierno, consigue al final Telmex. Pero fue el 4%. Sí, pero estamos de acuerdo que la persona más rica en México no se hizo rica por esfuerzo propio, se hizo rica por intervención gubernamental. No, herencia. Sí. No es, a ver. Herencia. La mitad de su fortuna que generó con el sexenio López Obrador no se la heredó ni su papá ni Cristo. O sea, eso se la dio López Obrador. No habría generado esa fortuna si no habría tenido el starting point. No habría conseguido esa fortuna si no hubiera tenido el monopolio de Telmex, que no habría obtenido si no hubiera sido cuate del gobierno. Él no habría generado su riqueza, si no hubiera sido por herencia. No, Gerardo, a ver, él no se había vuelto el hombre más rico del mundo. Pero es que si no hubiera estamos obtenido el hablando monopolio de Telmex. Estamos hablando de cómo generó su riqueza. Yo estoy hablando de cómo se volvió el hombre más rico del mundo. Y esto no lo estoy diciendo yo. Vete a ver lo que dice Forbes, por ejemplo, que seguramente y tú puedes ver con Forbes que las personas más ricas en México todas son contratistas del Estado. Todas son contratistas del Estado. No, todas son contratistas del Estado. ¿Qué contrato del Estado tiene María Asunción Aramburuzabala? La verdad, yo no sé en caso específico de ella. Sin embargo, tú puedes ver que las familias de las más ricas, como Carlos Slim o los Juan González, se han hecho ricos con gente los del doctor Sim tienen el Partido Verde. O sea, Jera, a ver, yo creo que tú tienes que estar de acuerdo conmigo que la gente que hace rica del Estado no debe hacerse rica con el Estado. No, ¿estamos de acuerdo en eso, sí o no? Yo sí creo que es legítimo, de hecho, hacer dinero con el Estado. Ahí ya me preocupaste, Jera. No, o sea, no está bien en un país en el que los contratistas todos son cuates del Estado. No está bien eso. No está bien eso, Jera. Es inmoral hacerse rico con dinero de la gente que no votó por eso. Es inmoral. Tú debes estar de acuerdo con eso. Digo, ¿cómo se privatizó Telmex? Perdón, Telmex. Se le dieron acciones inútiles a los trabajadores y entonces Slim consiguió un préstamo que lo paga al final con el propio dinero de Telmex cuando compra las acciones de los trabajadores. Eso es muy simplista. Y la idea principal sigue siendo la misma, Jera. Y Slim se volvió rico porque consiguió un monopolio estatal. ¿Cuál fue el proceso? No fue un monopolio estatal. Telmex era un monopolio estatal, Jera. Telmex era un monopolio estatal. Y dio el 4% de las acciones. Él no adquirió un monopolio. Formó un monopolio. Telmex era la marca telefónica de México.
de manera Y a ver, Telecom. Gera, tú me estás diciendo, a ver, Gera, es que tú me estás diciendo que la gente que consigue riquezas, luego consigue contactos y con esos contactos se hace rico. El problema es que en México no se hacen ricos con contactos de empresas privadas que consiguen generar un bien valioso. Lo consiguen haciéndose cuate del gobernícola estúpido y el gobierno estúpido. Ya gobernícola. O sea, no, a ver, perdón por la palabra. Ya decir, oye, ahora simpatizas con él. No simpatizo con él. A ver, Gera, ¿por qué te vas por la semántica? No, es que la semántica... A ver, Gera, es que tú me estás es que estamos de acuerdo en eso. La gente que se hace rica con el Estado no da un valor. No, claro que quita valor a la gente. ¿Tú crees que el Grupo México no genera un valor? Yo creo que si generara un valor realmente no necesitaría el gobierno que le dé el contrato. ¿Tú crees que lo hace de manera privada, lo hace de manera solita, no requiere un contrato estatal. Si realmente uno hace valor propio, uno le vende al consumidor directamente y no le pide a sus amigos en el Estado que, porfa, ponme a mí en el lista de contratos. Estás diciendo que el Grupo México no genera valor. No. Yo te estoy diciendo que cuando se vuelve contratista del Estado, no es valor a la ciudadanía, es valor al político. Eso te estoy diciendo. Te estoy diciendo que la gente que se hace rica. Grupo México no es estoy diciendo que cuando es contratista del Estado, no le estás dando valor a la ciudadanía. Le estás dando valor al político. Si realmente quiere dar valor, lo hace privado y ya, Gera. ¿A qué político le estás dando valor? ¿A qué político le da valor? Al contratista que va a hacer el tren, que va a hacer la carretera, que va a hacer la escuela, que va a hacer lo que requiera hacer. El contratista no es un político. El contratista. Tú mismo admitiste que se hace contratista por los contactos que consigue en las escuelas privadas, porque en las escuelas privadas van los hijos de los políticos. Pero no es político. Pero si es político, si se vuelve amigo de políticos, es político. No. Sí. Si te vuelves amigos de ellos y ellos te dan contratos y tú te quedas cercano a ese gobierno, eres parte del grupo político. Ay, no. Ok, va. Entonces, ¿la herencia no existe? Sí, que va. No, la herencia sí existe, Gera. La herencia sí existe. Sí existe. No existe. No es generador de riqueza. La herencia es que tus ancestros te están dando el valor que ellos produjeron. Te voy a callar porque si no es imposible conversar. Estás diciendo, vamos a hacer los planteamientos claros. Estás diciendo que la herencia no existe. O bueno, más bien no que no existe, que no generó el patrimonio inicial de Slim, que no le dio el pie de arranque. Segundo, dijiste, me concediste un poco la razón, que estas personas están teniendo más oportunidades gracias a sus conexiones en escuelas privadas, independientemente de que sean en el Estado o en el sector privado. Porque muchas son en el sector privado también. Matrimonios, etcétera. Te encantaría ver la cantidad de millonarios que se hicieron así a costa de matrimonios y amistades. Punto bien interesante, ¿no? Entonces me estás concediendo el punto sin darte cuenta. Gracias. Y no me has explicado todavía cómo eso no deriva más desigualdad. No me has explicado la falacia en sí, o sea... Vas a decir que no te doy la oportunidad o algo y que soy un autoritario por callarte. Yo sé, sí, ok, soy un autoritario, va. Pero nada más quiero que entiendas un poco lo que estás diciendo y que veas cómo tú solito estás destruyendo tu argumento porque me da muchísima risa. Me da hasta un poco de lástima. Ya te invité a prender tu micrófono. A ver, yo lo que estoy diciendo es que el contratista del Estado, nadie escogió pagarle a ese contratista del Estado. Cuando tú le compras a un privado, nadie te está obligando a comprarle al privado. Entonces, es inmoral cuando los contactos de una escuela privada te consiguen contratos en un gobierno que utiliza dinero de gente que no consintió que tú seas escogido para quedarse con ese dinero exclusivamente por ser amigo del gobierno. Te estoy diciendo que eso es inmoral. Y no estás hablando absolutamente nada porque estás hablando de un tema de moralidad cuando el argumento aquí... No, está mal. Es que igual la desigualdad es mala, es inmoral la desigualdad igual, según tú. Bueno. Es malo. Está mal que diga moral, está malo.
Al menos reconoces que la desigualdad es inmoral. Ok, siguiente. Sí, la desigualdad a base de conseguir dinero de gente que no consintió.